Hola amigos, muy buenas. Hoy vamos a introducir la figura de Adler y vamos a hablar un poquito acerca de su teoría, a lanzar algunos comentarios y algunas cuestiones para reflexionar. Adler fue el primer presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Viena y bueno, era un asiduo del grupo de los miércoles que se reunían en torno a Freud pues, para debatir y para comentar ciertas cuestiones. Él funda lo que se conoce como la psicología individual y aparte tenía unas pretensiones de mejorar la salud y la educación de la clase trabajadora y de los derechos sociales. En contra de Freud, que bueno, pues le gustaba más todo el tema del mundo clásico, bueno, pues era un poco más, digamos, más burgués. Adler se separa de Freud en 1911 porque, bueno, tuvo sus diferencias con la teoría de la sexualidad de Freud y publica el estudio de la inferioridad orgánica y su compensación psicológica. Es decir, empieza a plantear que hay ese dualismo a través del cual cuando el órgano o el cuerpo tiene una deficiencia, una de las funciones de la psique va a ser compensar esa, esa debilidad orgánica. Entonces, para Adler, la percepción de los defectos es un factor fundamental en la configuración de las metas de la vida. Es como una forma de volver los defectos hacia uno mismo como una meta, como una superación. ¿De acuerdo? O sea, Adler lo que hace es, en lugar de que el sujeto se avergüence de sus defectos, los va a poner al servicio de la mejora y del cambio. Por lo tanto, lo que es central para Adler es esa percepción de que el entorno nos demanda en el proceso de adaptación algo y en función de lo que nos falta nos vamos a ir poniendo metas en la vida. Al igual que Freud, Adler pensaba que la psique se configuraba en la infancia. Y además, lo que ponía él en el estatus central es cómo los niños intentaban buscar su lugar de poder en el mundo. Por eso él investigó sobre el nacimiento, sobre el orden de los hermanos y empezó a ver cómo, pues a lo mejor el primogénito era el que tenía más poder, pero luego el pequeño a lo mejor tenía otras formas de ganar la atención de los padres, por ejemplo. Entonces, bueno, pues tendría que ver cómo podía adquirir poder, ¿no? Pues a lo mejor podría adquirir poder imitando a los adultos, o por otro lado podría adquirir poder mostrando la debilidad, es decir, mediante la sumisión. Esto es bastante interesante, ¿no? Porque vamos a ver cómo se puede prefigurar una forma de obtener un papel en el mundo a través de diversas maneras de llamar la atención, por así decirlo. Por lo tanto, lo que dice Adler es que los talentos y las capacidades surgen de los sentimientos de ineptitud. La persona va a tener un deseo de reconocimiento, pero se va a topar con su sentimiento de inferioridad. Entonces, claro, de ese sentimiento de inferioridad tiene que trabajar para desarrollar un talento. Entonces, no es que la psique se estructure de forma que yo soy consciente de mi debilidad o de mi defecto y lo tengo que esconder, sino todo lo contrario. Voy a intentar trabajar en establecer una meta que aporte sentido, ¿no? Y que me haga salir de ese estado de inferioridad. Entonces, según Adler, el intento de la psique de superar el sentimiento de inferioridad va a configurar toda la vida de la persona. Es decir, va a generar un complejo, que es donde sale el complejo de inferioridad, en el que la persona va a estar toda la vida intentando superar ese complejo, superar ese sentimiento de inferioridad. Aquí tendríamos que preguntarnos, ¿no? Hasta qué punto, qué es lo que opera en nuestra vida, ¿no? Si opera un deseo de adquirir una meta o opera un deseo de evitar las consecuencias de la inferioridad, porque es bastante interesante, ¿no? Plantear esta distinción. Entonces lo que planteaba Adler es que hay ciertas personas que intentan buscar logros extraordinarios, logros fuera de lo común, para ser reconocidos y tener un lugar en el mundo. Y es lo que se conoce como el impulso patológico de poder. Entonces las personas van a abusar de la influencia de otras para
poder brillar o poder sobresalir o poder ser llamativas o lo que sea. Entonces, claro, esto lo que plantea Adler es que va a generar daño o va a ser a expensas de otra gente o de la sociedad. Cada uno en esa lucha para superar la inferioridad va a tener, por así decirlo, que aprovecharse de recursos sociales o de los demás para sobresalir. Pues vamos a ver personas que pisan constantemente a los demás o personas que se aprovechan, etcétera. Entonces, él plantea unos modelos de formación de carácter y él dice que como no podría ser de otra manera, que el carácter se forma por influencias sociales. Tened en cuenta una cosa. El carácter sería el resultado de la interacción de la necesidad de poder y la necesidad de sentimiento social. ¿Vale? O sea, ahí en la interacción de esos dos factores aparece el carácter. Y puede haber, por ejemplo, una persona que quiere sobresalir mucho, es decir, tiene esa tendencia a sentir esa necesidad de poder, pero por otro lado puede entender que la comunidad tiene otros deseos, otras expectativas o otras, digamos, otras fuerzas que operan sobre él. Entonces tiene que haber un equilibrio, que es este equilibrio que yo creo que siempre se da, ¿no? Entre una parte individual de afirmación y una parte social de contención. Entonces, él planteaba que cuando la ambición o la vanidad se apoderan de una persona, el crecimiento se para, ¿de acuerdo? Porque es como si no pudiera encajar, como si los dos engranajes no encajaran. Dice, el individuo hambriento de poder sigue un sendero hacia su propia destrucción. Es decir, pero podemos entender que la necesidad, por así decirlo, de contribuir a algo social sería un impulso positivo, pero si solamente hay un afán de vanidad, de inflación y de un poder exacerbado, eso va a generar que el individuo se destruya. Es bastante interesante. Entonces, si las personas ignoran el sentimiento social, pues esto es decir, yo me echo a mí mismo, yo soy una persona independiente, y la expectativa de la comunidad también se ignora, es decir, el lugar que tiene el sujeto en el mundo se ignoran, la persona se va a revelar de manera agresiva. Entonces, va a aparecer vanidad, ambición, envidia, celos, narcisismo, codicia. Entonces, cuando la persona siente que quiere dejar de lado esos planteamientos sociales, van a aparecer sentimientos de inadaptación. O sea, la inadaptación se va a hacer como muy patente en el individuo. ¿Por qué? Porque se despega de los planteamientos y los deseos sociales y demás. Entonces, quita ese polo y aparece ese rasgo, digamos, distintivo. Entonces, él plantea que la vida se puede convertir en un esfuerzo por dejar una huella en el mundo. Y plantea que estas personas, aunque en su mente son una figura heroica, pueden ver que el egocentrismo limita el disfrute de las posibilidades de la vida. Es como que un sujeto está demasiado puesto en esa vanidad, está tan inflado que no puede disfrutar, porque entre otras cosas yo creo que disfrutar también implica saberse vulnerable, saberse imperfecto, ¿no? Es como conocer tu falta y conocer tus carencias. Adler observó que las personas vanidosas o orgullosas intentan mantener su punto de vista oculto y lo deja ver como que son ambiciosos, ¿no? O sea, él lo que plantearía sería que la ambición era una especie de vanidad, digamos, oculta, de una vanidad como maquillada. Y se preguntó si los grandes logros eran vanidad puestas al servicio de la humanidad. Él planteaba, decía, bueno, eh, las cosas que se han logrado, por ejemplo, como una contribución social, ¿son vanidad o realmente hay como otro tipo de fuerza? Y él llegó a plantear que la vanidad desempeña un escaso papel en el verdadero genio. O sea, que las obras verdaderamente grandes a nivel social no surgen de la vanidad, sino del sentimiento social. Recordad lo que hemos dicho antes, había esa pugna entre la lucha entre la afirmación del sujeto y el sentimiento social, y él decía que del sentimiento social era de donde realmente aparecían las obras verdaderamente grandes. Decía que, claro, esto es lógico porque planteaba que las personas vanidosas no se permiten la entrega a las necesidades de la sociedad. Es como, imaginad que hay una balanza y en esa balanza en un lado tienes la afirmación de uno mismo o el darse a los demás, perdón, en una parte de la balanza tienes la afirmación de uno mismo y en la otra parte tienes el darse a los demás.
Para, para Adler, las personas vanidosas tienen como cercenado la capacidad de entregarse a los demás y solamente piensan en sí mismo. Entonces, claro, eh, Adler plantea que la adaptación del sujeto a la comunidad es la función psicológica más importante. Es decir, la sociedad o el mundo social va a generar en el individuo una necesidad de adaptación. Y tal como se lleve esa necesidad de adaptación, va a aparecer un carácter u otro, que es interesante. Por último, él plantea que los sujetos siempre están buscando una meta. Los individuos siempre están buscando una meta y hay que plantearse, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la meta se pierde? ¿Qué ocurre cuando no hay meta? ¿Qué ocurre cuando esa meta desaparece, por lo que sea? Y Adler dice que la psique es dinámica y que siempre está cambiando de objetivos. Entonces, tendríamos como una especie de brújula que orientaría a nuestra teleología, nuestro fin, y nosotros tendríamos que ir seleccionando sobre determinados objetivos a cuál nos vamos a volcar. Entonces, planteaba que vivimos la vida por nuestras ficciones sobre el tipo de personas que somos y la persona en la que nos estamos convirtiendo. Habría como una especie de engranaje de nuevo entre lo que somos actualmente y lo que queremos llegar a ser. Entonces, lo que queremos llegar a ser tiraría de lo que somos. Y él plantea, como siempre, que lo más difícil para los seres humanos es conocerse a sí mismos y cambiarse. Parece ser, ¿no?, que hay como una especie de núcleo en el ser humano que puede ser llamado self, sí mismo, como lo queramos ver, esencia, y por encima de esa esencia se van generando como capas y lo que conocemos son esas capas. O sea, el yo se conoce como a sí mismo, pero como que no llegamos a conocer el self, como si apareciera como velado, ¿no? Entonces, claro, el sujeto tiene que descubrirse y en ese descubrimiento, pues obviamente es un proceso, digamos, vital. Esto es lo que hemos planteado de Adler, son unos rasgos generales que, bueno, pues espero que te sirvan para comprender un poquito más de la psicología y si te gustan este tipo de vídeos, pues ya sabes, deja un comentario y me dices, tengo intención de hacer más vídeos de estos, de hacer más vídeos así tranquilamente comentando estas cuestiones. Estoy sacando estos apuntes de un libro que si te interesa déjame un comentario y te paso el enlace del libro que es. Y bueno, pues como tiene muchos autores, pues podemos ir comentando y, y voy subiendo a menudo. Así que sin más, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.